como os decía, es que me lo explicó, pero la verdad que no. Bueno, como decíamos, la santidad tiene que ver con integridad. Integridad es un concepto que habitualmente solamente relacionamos con la moralidad. ¿Sí? Una persona moral o una persona íntegra. Pero nos obviamos otras acepciones de la palabra integral, integridad y de integral. La palabra nos dice que Jesús predicaba el evangelio del reino y además la gente sanaba. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Pues la integridad tiene que ver con todo. Una gran parte de esos pecados, de esas enfermedades tenían origen en el pecado. Así que cuando las personas amaban a Dios, se rendían a Cristo y dejaban de amar el pecado, la santidad, el mismo amor por la santidad producía sanidad. Y santidad y sanidad tienen la misma raíz. Santidad y sanidad tienen la misma raíz en la palabra. Con eso no quiero decir que a veces caemos también en el error de decir que todos los enfermos es que pues ahí tiene que haber pecado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades no tienen que ver con el pecado de uno, sino con el pecado que le han causado a uno y cómo tu cuerpo reacciona a eso. ¿Sí? Muchas veces el cuerpo se enferma por el pecado de otro, no solo por el de uno. Así que es más complejo que eso. Simplemente lo digo para que no caigamos en a veces ciertos extremismos que no nos llevan a la verdad, sino que la desvirtúan. Romanos 6, 11 al 14 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Sí? Así que ya no vivos para nada que tenga que ver con el reino de este mundo, pero sí vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que sí vivos para ese otro reino, con otras normas. No la anomía, sino la santidad. Por eso dice Señor nuestro. Cuando hablamos de santidad, hablamos de señorío. Hablamos del reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra se debe manifestar a través de la iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus debilidades. ¿Sí? Porque nadie puede ser tentado de algo en lo que no sea concupiscente, entendámonos todos. Si a ti no te han atraído nunca las drogas, por ejemplo, pues por mucho que te tienten, no va a ser algo problemático para ti. Pero para aquel que le gusta comer y necesita hacer una dieta y le ponen chocolate delante, ¿no? Y dice, concupiscencia. ¿Sí? Concupiscencia. ¿Entendemos el término concupiscencia? ¿Sí? Pues uno de esos términos un poquito reinavalerescos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¡Wow! Instrumentos de iniquidad. Vamos a quedarnos aquí. Cuando alguien persevera en el pecado, se estanca en el pecado. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando al mundo. No, es la carta a la iglesia en Roma, a los romanos. Así que, cuando la iglesia, o cuando aquel día llamándose iglesia, se entrega al pecado, se convierte en instrumento de iniquidad. Así que, no solamente el mal queda en uno. Algunos dicen, bueno, pues si yo camino como me da la gana, pues eso tiene que ver conmigo. Y a la gente que le importa. A veces te encuentras en la pastoral con reacciones así.
¿Y a ti qué te importa? Pues sí me importa mucho. ¿Por qué? Porque en ese momento tú te conviertes en instrumento de iniquidad y vas a empezar a contagiar tu iniquidad. Porque ya no es que la iniquidad esté en ti, ya es que eres un instrumento de iniquidad, o sea, un medio por el cual Satanás está actuando en la iglesia. ¿Sí? Para aquellos que aman el pecado, primero, ya hemos dicho, ¿puedes caer en el pecado? Sí, aquí estamos hablando de aquellos que están perseverando en el pecado y obviamente amar la santidad ya lo ven de lejos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando la santidad habita en nosotros, habita la verdad, habita la justicia, habita la pureza. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí no está hablando de aquellos que caen en pecado, está hablando de aquellos que el pecado es su rey. Cristo no es su rey, es el pecado. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. No dejéis que el pecado se enseñoree de vosotros. Porque entonces ya es el pecado el que lleva tu vida. No llevas tú tu vida en dominio propio dado por el Espíritu Santo. Es el pecado el que lleva tu vida. Hay personas que permiten que el pecado lleve su vida. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí entendemos a veces mal el tema de la ley y la gracia. La gracia es la perfecta ley. ¿Por qué? Porque la ley ponía de manifiesto el pecado. Pero, obviamente, ¿quién era perfecto para cumplir la ley? Faltando a un solo precepto, está faltando a todo. Imposible, así ser salvo. Pero la gracia permite que amando a Cristo, amando su palabra, amando la verdad, amando la justicia, donde tú no llegas, la gracia llega. Explicándolo de una forma gráfica, es como si tú tuvieras que hacer un salto de estos de, creo que se llama de longitud, ¿no? De estos que hacen los atletas sobre un cuadrado de tierra. Y dijeran, mira, es que mínimo tienes que hacer 3 metros de salto para pasar a la siguiente fase, ¿no? Y tú saltas y dices, oh, pues no, me quedan 2, ¿no? Pero tú amas la santidad y amas el poder de Dios y el poder de Dios se va a manifestar en ti. La gracia lo que hace es que te coge ahí en esos 2 metros y te lleva hasta los 3 metros. ¿Para qué? Para que pases el listón de la ley. Pero solo para aquellos que aman realmente a Dios y a su palabra. Así que, ¿podemos ser 100% santos? Porque si amas la santidad y amas a Dios, donde no llegues, llegará su gracia. Y estamos en ese progreso en el cual Dios quiere restaurar su imago Dei, su imagen en nosotros. Una imagen deteriorada en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y en lo que somos nosotros mismos. De forma que a partir de ahí empiezan los problemas. Los problemas con los demás, los problemas con uno mismo, con el autoconcepto, la autoestima, los problemas con Dios. Pero Dios quiere restaurar todo eso. Todo lo que ha sido caído, quiere renovarlo. Así que eso es la integridad. La integridad no solamente estamos hablando del aspecto moral, estamos hablando de restaurar la imagen de Dios en el hombre, de una forma completa, que ya no estemos rotos, porque el pecado quebranta nuestros corazones, rompe nuestros corazones en pedazos. Pero si amamos a Dios y empezamos este progreso de santidad, en esta santificación, Él empieza a restaurarlo todo. Así que, ¿hay relaciones muertas en la familia? No te preocupes, Dios lo va a restaurar. ¿Hay algo mal en tu vida debido al pecado? Puede ser que la gracia de Dios se manifieste en ti con sanidad. ¿Por qué no? El poder de Dios manifestándose porque tú le amas. ¿Amén?
y no es algo barato. La gracia no debe ser barato. La gracia no es barato. No fue barato para Jesús, para nosotros tampoco, porque su sacrificio debe gestar en nosotros nuestro sacrificio por Cristo. Y eso es lo que permite que podamos vivir en una integridad moral, pero también una integridad psicológica y espiritual. ¿Nuestra vida mental mejora estando con Cristo? La respuesta es sí. Nuestra vida mental mejora cuando estamos en Cristo. Y ese es el que va recomponiendo todo. Y vemos que alguien diría, oye, pues una persona con trastorno bipolar es un trastorno crónico. ¿Cómo va a hacerse nada de eso? No puede. La ciencia dice que no. Pero puedes ver a alguien que tiene diagnóstico de trastorno bipolar y como el Espíritu Santo poniendo dominio propio sobre las emociones, dices, oye, pues ni se te nota. Ni se te nota. Porque ahí actúa la integridad. El Espíritu Santo, ¿vale? Esa santidad produce integridad. Son dos conceptos sinónimos, pero bueno, ya sabéis que el lenguaje es así de complejo, ¿no? Y la sociedad no es consciente de la importancia que tiene guardar una buena conciencia. Bueno, por una vez no pasa nada. Ese es el proceso inverso. Empezamos a perder nuestra conciencia, no nuestra buena conciencia, empezamos a fragmentar nuestra vida, a ver rota nuestra vida. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, ¿lo puedes poner? 1 Timoteo 1, 18 al 20. Pero lo tengo así como a trocitos, pero bueno. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Así que Pablo hablando a este pastor jovencito, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, por ellas, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo sigue? A ver. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, desechando la buena conciencia, algunos naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que algunos que menospreciaron tener una buena conciencia acabaron en el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque algunos creen que blasfemar contra el Espíritu Santo tiene que ver con pecado. Perdón, pero ¿me entendéis? No tiene nada que ver con eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros metemos pecado en aquello que debe ser santo, ¿sí? Si nosotros somos el templo que debe ser santo para que habite el Espíritu Santo. Por tanto, aquel que ya ha sido salvo, pero persevera en el pecado, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y dice, lo entregué a Satanás. ¡Guau!, ¿no? ¡Ay, si los creyentes supieran esto! Jugarían menos con el pecado muchas veces. ¿Sí o no? Es importante guardar una buena conciencia. Para guardarnos en integridad debemos guardar nuestra conciencia. Y esto tiene que ver con una batalla, ¿sí? Hoy en día queremos las cosas fáciles, pero no es así. Los hombres deben conquistar cada día su hombría en la posición que Dios les da. Las mujeres deben conquistar cada día su feminidad en la posición que Dios les pone. Como creyentes debemos conquistar cada día la santidad. ¿Sí? La integridad requiere que libremos una batalla. Es una batalla en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y sobre todo en nuestras emociones más que en nuestros pensamientos últimamente. ¿Por qué? Porque hemos convertido en pensamientos nuestras emociones. Me explico.
No, es que me siento poco hombre. Por tanto, soy poco hombre. ¿Sí? Me siento poco hombre y convierto mi emoción en un pensamiento. Por tanto, soy poco hombre. Y esta sociedad tiene esa picardía en el razonamiento, que los razonamientos ya no existen. Lo importante son las emociones. Se han convertido las emociones en razonamiento. O sea que tenemos un racionamiento emocional. ¿Sí? Para que veáis, la palabra de Dios es psicología también. La verdadera psicología la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que requiere que libremos una batalla. Una batalla con el mundo, con nuestro entorno cuando quiere influenciarnos de una forma negativa, con nuestra carne, con nuestro enemigo interior. ¿Tú sabías que tenías un enemigo en tu interior? Es el que menos se ve, ¿eh? Y muchas veces viene por detrás en forma de orgullo. Tú te lo mereces. Porque esos pensamientos nos encantan. Y el enemigo invisible, Satanás mismo. Satanás mismo. Si no libramos nuestra batalla, al final caemos en no guardar una buena conciencia. Y muchos caen al final en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, como decía, es el pecado imperdonable. Tanto es así que Mateo 12:32 dice: al que hable contra el Espíritu Santo. Pero alguno diría, es solamente hablar. No es así. No le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Claro, con este mensaje no se llenan iglesias, ¿no? Prediquemos de la gracia, del perdón, de la misericordia, de la bondad de Dios. Pero Dios, ¿por qué es bueno? Es justo. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite que la gente acabe en el infierno? Fácil respuesta, porque eso lo habéis encontrado muchas veces, que os lo dicen, gente que no es creyente. Y además, si no es creyente, empieza a hablar de Dios, que esa es otra de las incongruencias de la vida. ¿Cómo Dios, siendo bueno, va a meter personas que aman la bondad y la maldad, otra vez todas juntas y en el mismo sitio? Eso sería ser malo para los buenos, para aquellos que aman la bondad, ¿no? ¿Sí? El razonamiento que tenemos a veces. Los humanos y aquellos que menosprecian una buena conciencia y caen en una mala conciencia, se acaban comprometiendo con el pecado. Así que lo que debería ser compromiso con Dios se convierte en un compromiso con Satanás. Horrible, ¿no? Y empiezan a caer en una escala de deterioro espiritual. Porque aquel que ha conocido a Cristo y ya vio el deterioro en él, cuando vuelve al mundo, no empieza desde el principio. Empieza ya ahí. Y el deterioro va a ser todavía mayor. Yo no pienso que va a haber un freno. Por eso muchos dicen, no, si los creyentes cuando se pierden, son peores que los del mundo. ¿Cierto? Es así. Es así. Y tanto así, que entonces se convierten en mutiladores del cuerpo de Cristo cuando permanecen en la iglesia. Filipenses 3:2. Guardaos, mirad bien, qué animalito nos pone por aquí. Guardaos, Filipenses 3:2, guardaos de los perros. Así que trata de perros a gente, ¿sí? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Obreros no es el pastor, obreros somos todos, ¿sí? Haciendo la obra de Dios. Así que guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sí?
Aquel que se acaba comprometiendo con el pecado no acaba con él. El pecado se contagia. Como un cesto de manzanas podridas. ¿Sí? ¿Qué haces con la manzana para que no pudre el cesto? Lo sacas del cesto. ¿Sí? Es sencillo. Enfermedades contagiosas por el aire. Ébola y cosas de estas, que no es por el aire, pero bueno, también es muy contagioso. ¿Qué es lo que haces? Aíslas. No puedes tenerlo en contacto con los demás. Si no, lo que haces es mutilar el cuerpo. ¿Sí? Eso es un tema que no se trata en ningún lado. No se trata en ningún lado porque existe la creencia de que la iglesia debe estar abierta para todo el mundo. Y sí, ahora me explicaré mejor. Para quien no tiene que estar abierta es para que aquellos que conociendo la verdad perseveran en el pecado y no quieren restauración. Porque aunque tienes una casa de restauración, no se puede restaurar a aquel que no quiere. Hay una cosa que me dijo una persona que conocí hace muchos años y me dio que pensar y es así. Porque cuando decidió perderse se perdió. Dice, mira, es que Dios no quebranta voluntades. Dios no quebranta voluntades. Si tú quieres perderte, te vas a perder. Dios no quebranta voluntades. No va a quebrar tu voluntad de perderte. Para ellos, para aquellos que tienen la voluntad de perseverar, de perderse en el pecado, no existe o no debería existir lugar para ellos en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos depredadores sexuales hay en las iglesias? Yo diría que unos cuantos. Y se les mantiene en las iglesias. Y van haciendo daño a mujeres, continuamente, con engaños, porque saben cómo calentar la oreja. A esos no tienen lugar en la iglesia de Cristo. Y los pastores no deberían darles lugar, porque los pastores están para buscar el bienestar de la congregación. Obviamente, si te dice que quiere restauración, lo vas a agarrar, sí, le vas a abrir la puerta. Pero si aún así perseveran en el error, ya no. ¿Sí? Ya no. ¿Qué está pasando contigo? Y es confrontar el pecado. Necesitamos confrontar el pecado porque estamos hablando no solamente de la integridad de una persona, estamos hablando de la integridad del cuerpo de Cristo. Porque cuando hablamos de mutilación del cuerpo, estamos hablando de la desintegración del cuerpo. ¿Sí? Imaginaos cuál es el dolor que Dios siente cuando permitimos que haya personas dentro de la iglesia que mutilen el cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando de santidad, no podemos permitir eso. La iglesia está abierta para todos, pero para aquellos que perseveran en el pecado, no lo está. No lo está. Y todo mal es originado en el orgullo. El orgullo el orgullo es muy camaleónico. El orgullo se manifiesta de muchas formas. Sabe cómo camuflarse muy bien. Tanto es así que hay orgullo en el legalista y hay orgullo en el antinomianista. En ambos hay orgullo. Y ninguno de los dos está bajo la autoridad divina. ¿Sí? Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de la caída la altivez de espíritu. Yo he visto a muchos legalistas, ¿no? Que obviamente están más en que por las tonterías no digo que sean tonterías, pero entendedme bien. De si hay que comer morcilla o no morcilla, de que si hay que llevar falda o no falda, de que si hay que ponerse velo o no velo, y miles de cosas de estas. Pero lo importante, fijémonos bien, es que la transformación debe ser en el corazón y no en las apariencias. Obviamente,
Cuando algo se ha transformado aquí dentro, se va a manifestar fuera. ¿Sí? Porque esa es la excusa, ese argumento es la excusa que usan los antinomianistas para entonces vivir la vida loca. Y no, es que el cambio es interior. Perdona, pero cuando se produce un cambio interior, se demuestra en el exterior. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? En ambos casos, el orgullo se manifiesta en rebeldía y autosuficiencia. El legalista es un autosuficiente, va a ser salvo por sus propias obras, cree más en sí mismo que en el sacrificio de Cristo. ¿Sí? O sea que está muy bien disfrazado, es un orgulloso. El antinomianista también es un orgulloso. Y el orgullo se manifiesta en forma de rebeldía. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Sí? Ese espíritu que se vive en nuestro tiempo. Y algo así que viene tan de espaldas y tan que no se supone ni cómo vino, el orgullo, produce frutos al final de tristeza, de amargura, de ira, de división, de pleito, de crítica, de resentimiento, de murmuración, de rechazo, de evasión, buscar evasión a través del pecado. Algo que parecía tan simple. ¿Sí? Algo tan pequeñito, pero que produce tan mal fruto en la vida de las personas. Así que debemos guardarnos del orgullo. El orgullo es el origen de todos aquellos que acaban menospreciando una buena conciencia. Porque ¿quién discierne nuestras emociones, nuestros pensamientos? ¿Quién es quien contribuye a nuestra integridad? Es Dios. Nos hemos reflejado a través de su palabra, nos ayuda a discernir todo eso. Pero cuando nos dejamos llevar por el orgullo, empezamos a ser independientes, autónomos. El que vivió humillado vive a expensas del rey. El que ya levanta la cabeza, ya su mirada no está en el lugar adecuado, ¿no? Entonces empieza a haber una degeneración progresiva en él. De eso debemos guardarnos. Porque eso produce al final principio de iniquidad. O sea, empieza la iniquidad por eso tan sencillo que es el orgullo, y al final acabamos perdidos que no sabemos ni por dónde se empezó la perdición en nosotros. La gente ve muy claro principios de iniquidad en cosas como el adulterio, se ve muy claro ahí, ¿no? Pero cuidado, el orgullo, el orgullo. El orgullo es el enemigo viniendo por tu espalda. Los demás enemigos los puedes ver de frente, ¿sí? Puedes luchar con ellos fácilmente, pero el orgullo viene de espaldas. Viene por tu espalda y además te acaricia suave y te habla al oído. ¿Sí? Es como muy meloso, ¿eh? También podemos ver fácilmente la iniquidad de las prácticas ocultistas y podemos entender, pues entonces, cómo es que Dios aparta su rostro de aquellos que hacen tales prácticas. La cuestión es que la integridad es una conquista continua. Nunca podemos confiarnos, porque hay enemigos que vienen por nuestra espalda, como decíamos. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. O sea que al diablo ni agua, te está diciendo, ¿no? Santiago 4:7, cuando
cuando veáis que el diablo viene, pero por eso estad atentos, porque a veces viene por detrás, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Pero siempre el mejor antídoto para estar prevenidos y para poder empezar a luchar con todo eso es 1 Pedro 5, 8 a 9. Humillaos para que Él os exalte. Amén. ¿Sí? Así que no es lo que yo busco. Si yo busco mi reconocimiento, me voy a perder. Pero si yo busco mi humillación, ¿quién reconocerá después eso? Será Dios mismo, exaltándonos. ¿Ven? Así que debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Y como dice 2 Pedro 1, 5 al 9, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor. No debemos proveer para los deseos de la carne, sino como dice Romanos 13, 14, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vestirnos del Señor Jesucristo? Significa que nos estamos poniendo encima, ¿sí? El señoría de Cristo, ¿sí? O sea, que somos plenamente conscientes y practicamos la sumisión para que el Rey de nuestras vidas en todo momento sea Cristo y no sea nada más. Para que no sea el pecado el que reine sobre nosotros, sino que sea Cristo mismo reinando. Y sobre todo debemos tener cuidado en los momentos de debilidad. No es que se me ha muerto el familiar. No es que tengo un hijo con problemas. No es que en esos momentos de debilidad es cuando Satanás aprovecha. Satanás es un marrullero. Así que va a buscar la más mínima oportunidad para hacer mal. Entonces, por eso vemos que en Deuteronomio 6, 6 a 9 dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y después dice: las repetirás y las hablarás. Dice: estando en tu casa, cuando te comes ahí el tarro, te comes la cabeza, estando en tu casa, en la soledad, estando en tu casa, cuidado. Andando por el camino, debéis pensar en aquel momento. Cuando uno andaba por los caminos, había asaltadores. ¿Sí? Así que en esos momentos de debilidad, ¿sí? Cuando uno está haciendo cosas, es que ando ocupado todo el tiempo. Pues cuando andas ocupado todo el tiempo y no tienes tiempo, es cuando más tiempo le tienes que dedicar a la oración, a la palabra, ¿sí? Es el momento de debilidad cuando Satanás quiere sembrar su principio de iniquidad en nuestras vidas. Al acostarte, cuando estamos durmiendo también es ese momento de fragilidad, no estás alerta. Así que al acostarte, cuando dices: ay, me voy a tomar unos días de relax. Cuidado, relax, porque son momentos de debilidad. Y también al levantarte. Cuidado que al levantarte todavía andas, que no sabes dónde está el pie derecho y el pie izquierdo, ¿sí? Así que lo que nos está dando a entender este texto es que la palabra de Dios, aquello en lo cual nosotros nos debemos afirmar y debemos agarrar con fortaleza para estar prevenidos sobre cualquier cosa que se nos presente, sobre todo debemos aferrarnos a la oración y a la palabra de Dios en esos momentos de debilidad, de más fragilidad. ¿Sí? Cuando dice: ay, es que no tengo ganas porque en mi vida está pasando esto. No, todo lo contrario, pues ponte a ello, porque Satanás va a usar este momento para intentar dar duro. Es donde tienes que poner más tus rodillas en el suelo. Y yo quiero preguntarte: ¿consideras que estás en riesgo de comprometerte con algún pecado en tu vida? Hay pecados que son pequeñitos pecados. Pecados piadosos que no son piadosos para nada. Satanás intenta eso. Cuidado, no te comprometas con eso.
¿Cuántos creyentes, por ejemplo, caen en todo el tema este de filosofía coaching, ¿no? Que es, elevemos el orgullo hasta la cima. Yo soy coach también, certificado y todo el rollo. Pero, lo siento, después de hacer el curso, tuve que hacer una limpieza. Porque hirieron mi alma y mi corazón con argumentos y pensamientos y mentiras. Y aunque sabía que era mentira, claro, tú tienes que ir a clase todos los días y te estás llenando de cosas que te van a enviar por el camino equivocado. Tuve que después hacer limpieza con mucha palabra de Dios y para poner orden en las cosas que se habían enseñado ahí, a pesar de que las conocía. Es tan fácil perderse por el camino. Así que en esos momentos es cuando tenemos que estar más fuertes. Y también te quería preguntar, ¿hay alguna lucha interior que consideras inconfesable y de la cual necesitas ser libre? Aunque sea simplemente una tentación, cuidado. Confesaos los pecados los unos a los otros. Eso es una práctica bíblica, pero en la práctica no lo hacemos. La confesión es poderosa. La confesión quita poder al pecado, quita poder a la tentación. La confesión te libra de todo eso. ¿Deseas vivir en integridad? Practica la confesión. No permitas que una tentación encuentre hogar en tu vida. No lo permitas. Y no lo permitas porque tienes que dar una imagen de religiosidad. Sí, es que yo soy muy piadoso. Mira, los que se muestran así tan piadosos no son nada piadosos. Si practicáramos algo de gran hermano, ¿no? Veríamos muchas cosas. La cuestión es que las iglesias deben ser un lugar seguro para la confesión, para que no se convierta en crítica y murmuración. Oye, que te digo que el hermano, el hermano, lo digo para que lo lees. Yo tuve un pastor que hacía eso. Iba chismeando de los pecados de todo el mundo para que oraran. Así que, no, debe ser un lugar seguro para poder confesar, debe ser un lugar seguro para poder ser restaurado. ¿Sí? Para que realmente seamos íntegros como nosotros, como miembros, y eso al final suma a la integridad de la iglesia. ¿Sí? Debemos poder hacer eso. Debemos rechazar toda amistad con el mundo. Eso no significa no llevarse con gente del mundo. Significa no permitir que el mundo esté en nuestro corazón. Amén. Es que yo cuando escucho un poquito de reggaetón ya se me mueven las caderas. ¿No? Cositas así que dices, uy, cuidado, ahí hay algo. Sin caer ni en el legalismo que autojustifica, que no cree en la justificación de Dios en Cristo, sino que autojustifica, ni caer en el salvo siempre salvo de los antinomianistas, con esa preponderancia de esa falsa gracia, que los vemos porque actúan como personas del mundo, pero dicen que son salvos. Yo soy salvo, ¿no? Cuidado. La centralidad del Evangelio es importante. Ni un extremo ni el otro, porque los dos tienen verdades, pero los dos tienen mentiras. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación, para restauración, para cambio. Y cuando alguien busca realmente integridad en su vida, si realmente nuestra centralidad está en el Evangelio, vamos a poder ser agentes de restauración. Vosotros que sois espirituales, restaurad. Vosotros que sois espirituales, restaurad. El legalista, el acusador. Cuidado, aquellos que acusan con un dedo, tienen 3 dedos que le acusan a ellos. ¿Sí? Pues acusan con un dedo, pero hay 3 que les acusan a ellos mismos. Y tampoco caen en el tema de, pero no te preocupes, la regaste una vez, no te preocupes, la regarás 1000 veces antes de hacerla bien. Eso es lo que me comentó una joven, y es lo que le dijo su líder.
Y yo, ¿qué? ¿Qué te está diciendo? Ella estaba confesando que había salido con una persona cristiana y que había metido la pata hasta el final y todo el rollo. Y le dijo su líder, ay, no te preocupes, la regaste una vez, no te preocupes. Sí, la vas a regar 1000 veces antes de hacerla bien. Cuidado. Obviamente no era de aquí de España, la palabra regar no es de aquí. Yo estoy, gracias a Dios, felizmente casado con una mexicana y era en una situación de consejería, por decirlo así, la madre de esta chica me pide que hablara con ella. La integridad, la santidad se consigue porque Cristo actúa en nuestras vidas. A pesar de que podamos ser muy justos por nuestros esfuerzos, nada va a poder pagar el precio del sacrificio de Cristo. Nada nos va a poder justificar. Por eso aquellos que quieren presentar oro, plata, piedras preciosas, cuando todo eso que parece bonito se ha pasado por el fuego, cuidado que algunos entrarán en el cielo así como por fuego, dice, como quemando los pelillos del trasero. Así como por fuego es por los pelos. No hay nada que pague el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo debe transformar nuestras vidas. Desde el interior. Amén. Integridad. Desde el interior. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No va a ser por temor. Algunos hablan de un falso amor y no hacen nada bien. Y otros son legalistas por temor al fuego eterno. Tampoco van a ser salvos por temor. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Es por amor. ¿Cuántos pueden odiar, temer a sus padres? ¿Qué tipo de relación es esa? Uno obedece por amor porque sabe que su padre cuida de él y sus consejos son buenos. Y van a tener mi bienestar, mi integridad en perfecto estado. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice Marcos 12:30, que este es el principal mandamiento, ¿cómo no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra iglesia? ¿Cómo no vamos a ver la gloria de Dios en nuestro entorno? Si amamos a Dios con todo nuestro ser, vamos a ver el poder de Dios. Yo realmente estoy ansioso por ver más poder de Dios en la iglesia. Amén. Cuando yo veía ese poder, yo estoy hablando hace más de 20 años, se hacían campañas multitudinarias increíbles. O sea, yo como niño, la verdad que no entendía muy bien, pero después con los años uno ya entiende qué es lo que pasaba. El Espíritu Santo se movía con poder de una forma increíble. Había gente que a lo mejor llegaba borracha y era tocada por el Espíritu Santo, lúcida para poder entender el Evangelio y aceptar el Evangelio en ese momento. Lúcida, pero no eran lúcidos. Estaban lúcidos, no entraron lúcidos. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se manifestaba de esa forma tan potente y ahora no? Algunos dicen, no, es que el Espíritu Santo en cada época se manifiesta de una forma distinta. Lo siento, pero eso es mentira. Eso es una justificación para realmente no reconocer qué es lo que está ocurriendo, para no ver ese poder de Dios. Cuando hay integridad, cuando hay santidad, cuando hay amor, cuando Cristo reina en su iglesia, su Espíritu se tiene que manifestar. Amén. Y eso es lo que queremos ver. Amén. Así que no debemos confiar en nuestra propia justicia, no debemos confiar en nadie más, debemos confiar en el sacrificio de Cristo. Debemos confiar en Él, en que su palabra es verdad, que su palabra es fiel y su palabra es buena para nuestros corazones. Si eso lo hacemos, vamos a ver transformación. Amén. Si eso lo hacemos, vamos a ver milagros. Yo estoy realmente ansioso por milagros. Amén. Que la gente se caiga y que no haga ni siquiera falta de tocarlos. A mí me ha pasado que nadie oró por mí. ¿Por qué no podemos volver a ver eso? Busquemos intimidad con el Señor. Cuando empieces a tener más intimidad con Dios, se te van a despertar los sentidos. Aleluya. Y cuando hables, verás que, uy, pero yo qué dije, y el Espíritu Santo está actuando. Aleluya. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ya no son palabras, es poder de Dios actuando. Amén. Pues con esto
terminamos este bloque.